Buenas gente, ¿cómo están? Aquí en el segundo programa de todos los lunes en DMG Geopolítica, demoliendo mitos de la geopolítica internacional. Este canal creado por Ezequiel Vistoletti, titular de Demoliendo mitos de la política, que ha abierto este espacio para que cada uno de los días, a las 9 de la noche de Europa, a las 4 de Argentina, a las 3 de otros países, de Chile, y más al mediodía de México, de Costa Rica, estén acompañados por programas donde nos dediquemos únicamente a tratar temas de la geopolítica. En el programa pasado, quienes no lo siguieron, hablamos sobre el negocio de las armas en Gaza y en Ucrania. Quien les habla es Bruno Garcini, periodista, para los que no me conocen, porque este es mi segundo programa aquí en este canal de YouTube. Nos está acompañando en la sala técnica Pablo, al que le mandamos un saludo y que pronto lo tendremos aquí participando con nosotros. Y el programa del día de hoy está concentrado en lo que sucedió el fin de semana, la represalia iraní y cómo puede llegar a ser la respuesta de Israel. Vamos a tener un invitado a la mitad del programa, al sociólogo Gabriel Merino, investigador del CONICET, licenciado en Ciencias Sociales, sociólogo, un experto en geopolítica que ha escrito sobre el ascenso de China y el mundo multipolar, que tiene una teoría distinta en este momento a lo que salió, ese famoso hashtag que salió en las redes sociales de Tercera Guerra Mundial. Él tiene otra visión sobre lo que está sucediendo en el mundo, muy interesante. En la segunda parte, la segunda media hora, vamos a estar hablando con él, más modo entrevista, más modo tranquilo, pero en esta parte del programa vamos a hacer un pequeño maratón de 500 metros. Si ustedes recordarán cuando eran chicos, cuando no sé si les tocaba hacer el test de Cooper, ese famoso test que se hacía en el atletismo, que te hacían correr una cantidad de vueltas, 400 metros en una pista de atletismo, y te medían tu velocidad, igual que con otras actividades deportivas, para saber cuál era tu estado físico. En esta misión vamos a hacer una especie de test Cooper rápido. Vamos a abordar todo lo que sucedió a partir del sábado, del ataque la represalia iraní, después del asesinato a más de 5 generales de la Guardia Revolucionaria Islámica, las Fuerzas Armadas de Irán. Un ataque que cada vez vamos viendo más información y que estamos a la espera de cuál puede llegar a ser la respuesta de Israel. Lo primero que vamos a ver es el mapa que publicó las Fuerzas de Defensa de Israel acerca de dónde vinieron los cohetes, drones, misiles balísticos, misiles cruceros y drones. La gran mayoría de Irán pasaron por el espacio aéreo de Irak, de Siria, de Arabia Saudita y de Jordania. Después vamos a ver cuál fue el papel de los países aliados de Estados Unidos. Hablamos de Arabia Saudita, de Jordania, que tienen una relación bastante extraña con Israel y con Irán. Arabia Saudita, como sabemos, ha tenido un acercamiento en el último tiempo con Irán, con mediación china, y Jordania siempre critica a Israel, pero a la hora de la verdad termina saliendo en su defensa, y se lo vio el fin de semana cuando varios cazas, incluso uno de los aviones piloteados por la hija del rey de Jordania, Sana, sobrevoló para derribar uno de los drones enviados por Irán. Un costo de toda la operación, las 5 capas de defensa aérea de Israel, de más de $1.000 millones, contra lo que se estima que fue un costo por parte de Irán de algo así como $300 millones, una diferencia abismal en cuanto al costo de cada una de las respuestas militares, de cada una de las acciones militares, según los expertos. Y podemos ver algunas imágenes de la base Nevatim en el desierto de Negev, que se cree que esta base de la Fuerza Aérea fue la alcanzada por 9 misiles cruceros que se abrieron paso en las fuerzas, por las
defensas aéreas israelí. Vemos algunos cráteres, vemos que cómo están arreglando la pista de aterrizaje porque fue dañada por uno de los misiles cruceros. A ver, lo que sabemos es que se tiraron más de 300 cohetes, entre ellos drones suicidas que han sido utilizados en Ucrania, misiles cruceros y misiles balísticos. Los misiles balísticos, después de la saturación de los drones, se abrieron paso e impactaron tanto en esta base de la Fuerza Aérea y se cree que en una segunda base, la base de Ramón. Esta base simbólicamente que estamos viendo en las imágenes es muy importante porque es de donde se cree que salió el ataque que asesinó a los generales de la Guardia Revolucionaria Islámica en el consulado de Irán en Damasco. Podemos ver un mapa ahora, Pablo, eh, de dónde fue dañada esta base, la de Nevatim. La diferencia también en la selección de los objetivos, ¿no? El consulado iraní generó también, el ataque al consulado iraní por parte de Israel generó bajas civiles importantes. En este caso, la única persona dañada por la caída de un fragmento de un proyectil es una niña de 7 años que vivía en una aldea beduina en el desierto de Negev, una aldea que está integrada por parte de los 300.000 árabes palestinos que viven en el desierto de Negev, en aldeas que no son reconocidas por el Estado de Israel, por lo tanto no tienen casas fortificadas, no tienen refugios aéreos. Esta niña no tuvo para dónde escaparse y un fragmento de un proyectil lamentablemente la hirió en la cabeza. Inmediatamente vimos la reacción internacional, por supuesto, que fue bastante llamativa. Después la vamos a ir repasando un poco, viendo lo que sucedió en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero continuemos, Pablo, con lo que es la información que saca hoy Wall Street Journal, que dice que la respuesta de Israel fue coordinada con una alianza regional armada por Estados Unidos con países del mundo árabe, principalmente Arabia Saudita, Jordania y otras monarquías del Golfo. A ver, Israel se adjudicó como un éxito haber interceptado supuestamente el 99% de los misiles y drones que fueron lanzados. Sin embargo, a ver, sus bases, según la fuente estadounidense, según un funcionario no identificado por los diarios estadounidenses, alcanzaron estas bases de las que hablábamos antes, pero toda la operación regional de defensa de Israel estuvo coordinada por Estados Unidos. Irán avisó con 2 días de anticipación el plan a países como Arabia Saudí, como Jordania, para que no los agarrara desprevenidos. Les habló de la respuesta que iba a hacer y Arabia Saudí se lo informó a Washington, según Wall Street Journal, y ahí armaron una estrategia de contención de este ataque en la que participaron tanto en la información, en los radares, los países árabes, como las bases de la coalición occidental que fue armada para luchar en el 2014 contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Participaron aviones británicos, franceses, estadounidenses, además de los jordanos y también los israelíes. Lo que informan también en el día de hoy, esta información dice que bueno, que esta coordinación fue una especie de intención de congraciarse con Estados Unidos por parte de los países árabes en función de recibir apoyo militar y no favorecer una escalada más grande, pero muy calladitos la boca para no generar una reacción internacional. Esto fue lo que se conoció en el día de hoy, se acaba de conocer esto. Y nos habla de ya Turquía, el representante del Ministerio de Turquía de Exteriores había dicho que se habían sido anticipados de este ataque por parte de Irán. También desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijeron lo mismo, lo que habla de que fue una represalia muy medida, muy calculada y que
intentaba no generar un gran daño que le diera la excusa a Benjamín Netanyahu y su gabinete de guerra de reaccionar con fuerza contra Irán. Y también hubo ayer, en el día de ayer por la noche, la reacción en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a ver un fragmento de lo que fue la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde participó tanto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como los representantes de Estados Unidos, Rusia, Irán, Israel y también Siria. Pablo, cuando quieras poner el video. De Bueno, hoy, pueblos de la región se enfrentan al peligro real de un conflicto devastador a gran escala. Ahora es el momento de desactivar y reducir la escalada. Palabras desatendidas por Israel. Este ataque cruzó todas las líneas rojas e Israel se reserva el derecho legal de tomar represalias. Tanto el embajador israelí como el iraní atacaron al Consejo de Seguridad. Israel lo acusó de ser cómplice de un genocidio yihadista perpetrado por Irán desde hace años y supuestamente demostrado en el ataque del sábado. Israel no es el pastorcito mentiroso. Hemos estado gritando a los cuatro vientos durante años, tratando de despertar a la comunidad internacional, pero fue en vano. Mientras que la República Islámica acusó al Consejo de Seguridad y a Estados Unidos de ser cómplices de la masacre en Gaza perpetrada por Israel. Justificaron vergonzosamente la masacre y el genocidio israelí contra el indefenso pueblo palestino bajo el pretexto de la autodefensa. El representante iraní apuntó a Benjamín Netanyahu como responsable directo de la escalada. La política del primer ministro israelí busca ampliar y escalar el conflicto en la región para mantenerse en el poder. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas fue igualmente invocado por Irán e Israel para justificar la legítima defensa en caso de un ataque armado. El embajador de Estados Unidos, principal aliado de Israel, respaldó una respuesta israelí, en contravía a las declaraciones del presidente Joe Biden, aunque coincidió en que debe haber una desescalada. Rusia y China llamaron a la calma y resaltaron que el ataque iraní a Israel fue una represalia, no una actitud ofensiva, por lo que el asunto debería considerarse concluido. Bueno, y también reaccionaron hoy los países europeos. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania pidió sanciones para Irán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió también mayores sanciones a Irán y que Israel se cuide de tener una acción desproporcionada. Recordemos que durante el fin de semana se filtró en la prensa que en una llamada entre Biden y Netanyahu, Biden le dijo, bueno, la defensa fue un éxito, toma esto como una victoria y retírate, deja esto acá. También existe la información por parte de algunos analistas que tienen muy buena data por parte del gobierno de Irán. Hablamos de Pepe Escobar y Lijan Manjeb, que dicen que eh, Irán transmitió a Estados Unidos que iba a atacar Israel y que si había una respuesta por parte de Estados Unidos y se obstaculizaba esta respuesta, iba a cerrar el estrecho de Hormuz e iba a considerarlo un acto hostil y volver con su estrategia, como sucedió al inicio de la invasión a Gaza, de las milicias chiitas en Irak atacando las posiciones, las bases estadounidenses en Irak. Recordemos que Estados Unidos en este momento está negociando una retirada, por lo menos parcial, de Irak después de más de 20 años de ocupación, ¿no? Recordemos, 2003 se invadió Irak después de los atentados del 11 de septiembre y a partir del asesinato de Soleimani en la última parte del gobierno de Trump, Irán se puso como objetivo forzar la salida de Estados Unidos de sus posiciones en Medio Oriente, principalmente en Irak. Así que la amenaza por parte de Irán fue entregada. Lo que se percibe también por las comunicaciones que hubo hoy, el ministro de Relaciones Exteriores se comunicó con David Cameron, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, y le transmitió que si hay una respuesta israelí, Irán va a responder con más fuerza. Como saben,
en este tipo de situaciones, este tipo de escaladas calculadas, porque esto ha sido una escalada calculada donde Irán filtró toda la información para que Israel se pudiese defender y atacó donde quería atacar, que eran esas dos bases militares de las que hablamos. Todo puede salirse de control con cualquier tipo de inconveniente y sobre todo con cualquier tipo de error de cálculo, y con un gobierno como el de Netanyahu en Israel, urgido por sobrevivir y estirar su supervivencia política, se puede esperar cualquier cosa. Por eso Biden le intentó aplacarlo a, a Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa de Israel, Gallant, se comunicó con Lloyd Austin, el secretario del Pentágono. Ahí tenemos el titular, Pablo, cuando quieras ponerlo, donde Gallant le transmitió al ministro de Defensa de Israel que un ataque como este que sucedió el fin de semana no podía quedarse sin ser respondido. Así que la realidad hoy por hoy es que hubo una reunión de gabinete de guerra el mismo día que ocurrió el ataque por parte de todos los integrantes del gobierno de Israel. Hubo otra reunión ayer por la noche, domingo, en el contexto de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y hubo hoy otra por el mediodía, donde todavía no hay decisión sobre qué va a hacer Israel, pero ya se empieza a filtrar que tanto Netanyahu como la oficina del primer ministro informó que no pueden dejar la represalia sin responder, como el ministro de Defensa se lo transmitió también al secretario del Pentágono. Esto le da un oxígeno a Estados Unidos, porque le da a Estados Unidos, no, perdón, a Israel, al gobierno de Netanyahu, porque termina corriendo el foco de lo que está sucediendo en Gaza y de su falta de acuerdo con Hamás. ¿Qué está sucediendo en Gaza en este momento? En Gaza en este momento lo que está sucediendo es que hay una negociación en el Cairo entre Israel y Hamás, y están negociando algún tipo de liberación de rehenes y también algún tipo de alto al fuego. En el día de ayer, Pablo, volvamos para acá y después vamos con ese video. En el día de ayer, los palestinos que están en el sur, que han sido expulsados del norte al sur, recordemos, ¿no? Cuando empezó la operación, empezó con los palestinos que estaban en la ciudad de Gaza, desplazándose forzadamente hacia el sur. Entraron las fuerzas israelíes, destruyeron en los primeros 15 días una buena parte de la infraestructura del norte. Después de haber hecho eso, los palestinos se desplazaron y gran parte de ellos se instalaron en Rafah, que es al sur, casi frontera con Egipto, donde se están alojando en carpas y en tiendas. Y mientras tanto, en el norte hay una situación humanitaria gravísima, y Israel, en el centro de la Franja de Gaza, dividiendo norte o sur, puso un corredor donde hay establecido puntos militares, y ha avisado a los palestinos que intentan regresar por las suyas para vivir, aunque sean en las ruinas de su casa, les ha avisado que si lo intentan hacer van a ser tiroteados, y en el día de ayer hubo heridos porque una masa importante de palestinos intentó volver al norte de Gaza. Así que en el Cairo Hamás presentó una propuesta para un alto al fuego por lo menos de 6 semanas, donde se liberen una X cantidad de rehenes que están en sus manos a cambio de este alto al fuego y a cambio de la liberación de los presos palestinos que están en la cárcel de Israel, y que se aligeren las condiciones presidiarias que tienen los presos palestinos de alto perfil, que incluso ha muerto uno de ellos hace pocos días por no atenderse su cáncer, el cáncer que estaba atravesando. Lo que nos quedan para hablar primero son las repercusiones de la gran cuestión que se está armando ahora, que es la conversación sobre las armas nucleares, la posibilidad que Irán tenga armas nucleares y la posibilidad de que haya un choque nuclear si hay una respuesta, una represalia grande por parte de Israel. Si querés, Pablo, vamos
al video de AFP donde se comenta esto. Bueno, ¿estamos sin audio? Bueno, la posibilidad de que Energía Irán... Atómica Ahí asegura está. que Irán no es completamente transparente. Investigaciones del OIEA han concluido que el gobierno iraní continúa con el enriquecimiento de uranio, componente esencial para la fabricación de armas nucleares, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma tener pruebas del avance exitoso del programa nuclear de Irán. Un enriquecimiento que ha aumentado desde el fracaso del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y varias potencias mundiales, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, en el que Irán se comprometió a eliminar sus reservas de uranio enriquecido medio y bajo. En 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump decidió abandonar unilateralmente lo pactado y reimponer las sanciones económicas a Irán. Desde entonces, nuevas negociaciones entre Washington y Teherán no han sido fructíferas, y desde el inicio de la guerra en Gaza el pasado 7 de octubre, Teherán y Washington profundizaron sus diferencias. Pero la amenaza militar confirmada por Irán son sus misiles y drones. La República Islámica cuenta con uno de los mayores arsenales de misiles de Oriente Medio, con más de 3.000 misiles balísticos según el mando central del ejército estadounidense. Los misiles balísticos iraníes son de corto y mediano alcance. Son capaces de transportar una carga explosiva de 700 kilogramos a blancos de hasta 2.500 kilómetros. Por su parte, los drones Shahed, de fabricación iraní, ya han demostrado su capacidad destructiva en guerras como la de Ucrania. Irán le ha proporcionado drones Shahed a Rusia. La República Islámica cuenta con 150 aviones de combate, mientras que Israel posee más de la mitad, 252 aviones de combate. En el presupuesto de defensa, Israel también le gana a Irán, con 160.000 millones de dólares en 2024, comparado con los 6.300 millones de dólares de Irán. La defensa aérea de Israel también supera a la iraní, con la famosa cúpula de hierro. Bueno, ahí veíamos un informe de AFP, pero que es ilustrativo porque ¿qué ha sucedido? Desde la retirada del acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos y los países europeos, Irán está, según las autoridades israelíes, en el umbral de conseguir un arma nuclear, de desarrollar un arma nuclear, una bomba nuclear, en semanas o meses. Hace poco salió un reportaje en el medio de la invasión israelí a Gaza, donde habló el ex primer ministro Ehud Barak, el ex jefe del Mossad Tamir Pardo, y todos coincidieron que la salida por parte de los países occidentales del acuerdo nuclear, que obligaba a Irán a deshacerse de gran parte del uranio que tenía en ese momento, posibilitó que Irán ahora no tenga ningún tipo de estímulo y que haya avanzado en el enriquecimiento de uranio. Incluso una inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que las reservas de uranio enriquecido de Irán superan en más de 22 veces el límite fijado por el acuerdo alcanzado en 2015 entre la República Islámica y las potencias mundiales. Irán, por supuesto, rechaza esto, pero habla un poco de lo que va a hacer ahora la cantaleta. La cantaleta ahora va a ser que, dado este ataque que supuestamente quita el foco de lo que está haciendo Israel y Netanyahu en Gaza, hablar de el victimario o tratar de victimario a Irán y la amenaza nuclear que reviste para la seguridad mundial, y a partir de eso intentar armar una coalición regional contra Irán. Es lo que están queriendo hacer los estadounidenses. Por muchos meses, en el contexto de la invasión israelí a Gaza, Anthony Blinken, el secretario de Estado, ha estado visitando Arabia Saudita, ha estado visitando Jordania, ha estado visitando el resto de las monarquías del Golfo para intentar armar una coalición regional con los países europeos para intentar aislar tanto a Irán como el famoso eje de la resistencia. Hablamos de los hutis en Yemen, hablamos de las milicias chiitas iraquíes, hablamos de Hezbollah en el Líbano, de Siria, para intentar aislar este eje y armar una coalición regional en contra de ellos. Ha sido lo que ha pregonado Biden y lo que ha intentado que
respetase Netanyahu con su propuesta de crear un Estado palestino, e incluso el propio secretario de Estado le encargó a los funcionarios del Departamento de Estado que armaran una hoja de ruta para esta imposición del Estado, para la creación del Estado palestino, que está contemplado en varias resoluciones de la ONU. Pero bueno, como vimos, Israel, el Parlamento israelí votó una ley en contra de esto, lo tomó como una situación de daño a su seguridad nacional y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, la realidad de la cuestión es que, según algunos expertos, Irán parece estar tomando la misma posición de ambigüedad estratégica que tomó Israel cuando obtuvo la bomba nuclear, que es obtenerla a través de armarla con piezas importadas de sus aliados y no hacer ningún tipo de prueba atómica que comprobara que estaba en poder de una bomba atómica, y jugar siempre con esta disuasión, que si tengo, que si no tengo, pero que bueno, que ya ha sido confesado por varios miembros de los distintos gobiernos israelíes, lo que nos deja un poco sobre las posibilidades de respuesta que pueda llegar a tener Israel. Una es aceptar lo que le está diciendo Biden y el resto de países occidentales y armar una coalición anti-Irán. Es lo que están diciendo los miembros más centristas de su gabinete. Hablamos del ministro de Defensa, más centrista en la política israelí, decir centrista, los que no son tan de extrema derecha, ¿no? El ministro de Defensa, el miembro de la Unidad Nacional Benny Gantz, que han dicho que hay que esperar para armar una coalición regional y ahí, cuando se arme una coalición regional contra Irán, responder a este ataque. Netanyahu puede optar por esperar esa situación, que es lo que pide parte de su gabinete, o seguir lo que dicen los ministros más favorables a la ocupación de los territorios palestinos y de los ministros de los colonos israelíes. Hablamos del ministro de Defensa, Smotrich, de Ben Gvir, el ministro de Seguridad Interior, que son gente que cree en el supremacismo judío-sionista sobre las otras razas, que hablan de que si no hay una respuesta, la credibilidad de Israel va a quedar seriamente dañada. Lo ha dicho el líder de Hezbollah, incluso en Nasrallah, de que la sensación de que Israel era invencible, intocable, que si alguien tocaba a Israel y no pasaba nada, había sido vencida con el ataque había sido destruida con el ataque de Hamas del 7 de octubre. Y Israel de alguna manera se está jugando su crédito porque, bueno, cada vez lo están atacando por más lados y cada vez está en una guerra de desgaste donde no encuentra un punto seguro de salida, y la soga que le está tirando Biden es decir, intentar cerrar el conflicto en Gaza y armemos una coalición anti-Irán y anti tus rivales. Esa puede ser un escenario. El otro es bombardear alguna base iraní, una base iraní donde hayan salido los drones y cohetes como forma de respuesta calculada. Lo que no tendría ningún tipo de consecuencia porque, a ver, Israel ha dicho que ha bombardeado muchas veces bases de drones, fábricas de drones, sitios de lugares militares en Siria, de Hezbollah, y los ataques contra su suelo continúan, y el eje de resistencia ha mostrado ser muy flexible, y lo mismo los Houthis en Yemen, que han cerrado el Golfo de Adén, y los mismos estadounidenses le están proponiendo una salida. La otra opción otro escenario posible es lanzar una campaña militar en Rafah, en Gaza, que es el único lugar que aún no invadieron, este lugar que hablamos en el sur, donde están concentrados más de 1 millón de palestinos, que Estados Unidos se ha opuesto repetidamente a esta operación, y aprovechar la legitimidad para lanzar una operación que tendrá una grave consecuencia humanitaria, peor de la que ya estamos hablando. Y el quinto escenario es aprovechar la legitimidad para atacar a Hezbollah en el Líbano y comenzar una guerra regional. Bueno, esos son los escenarios. Estos son los escenarios que hoy por hoy tenemos de respuesta israelí, que como sabemos y como hemos visto en otras guerras, siempre la respuesta, la famosa doctrina Daisha, hablaba de responder 5 o 6 veces la cantidad de 5 o 6 veces más de la consecuencia del primer ataque original por parte de un adversario. Así que bueno,
haciendo este maratón rapidito de 30 minutos donde hice una actualización de de todas las noticias y toda la actualidad que ha sucedido en el último día y medio. Les pido por favor que se suscriban, que le den me gusta a este video, entonces le aparece a más gente. También que se anoten también el vivo de mañana de Eduardo Bior, donde se va a continuar hablando y dándole seguimiento a este episodio geopolítico que nos tiene a todos expectantes. Y nos vamos a ir con el entrevistado que tenemos en el día de hoy. Pablo, tenemos hoy a Gabriel Merino, sociólogo, doctor en ciencias sociales. Ha escrito innumerables libros sobre el mundo multipolar, el ascenso de China. También participa como investigador en el CONICET, en el Instituto Tricontinental. Así que le damos la bienvenida. Gabriel, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te trata este lunes de alta volatilidad geopolítica? ¿Qué tal, Bruno? Bueno, ante todo un gran gusto estar acá con ustedes, con vos, charlando. Es un lunes intenso. Ya tuve algunas entrevistas, algunos intercambios y bueno, analizando la situación, hay mucha información. Pero bueno, últimamente es así, ¿no? Se ha intensificado la disputa geopolítica a nivel mundial y geoestratégica, y lo que antes era por ahí, con una noticia uno estaba un mes, ¿no? Con un tema. Ahora sí. Eso mismo que antes se trabajaba un mes, que aparece todos los días, ¿no? Un gran hecho que te conmociona la situación geopolítica mundial. Así que con bastante trabajo. Bueno, Gabriel, a mí la verdad que me gustaría arrancar por una cuestión que el fin de semana se posicionó como hashtag en todas las redes sociales, hashtag Tercera Guerra Mundial, y vos has escrito mucho sobre que en tu opinión no hay una Tercera Guerra Mundial en este momento, sino que hay una guerra híbrida y fragmentada, y de alguna manera también nosotros tenemos como siempre la búsqueda de buscar terminología que nos acerquen un poco a lo que está sucediendo. Y bueno, pasó una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, guerras convencionales, ¿no? Guerra donde se enfrentaron ejércitos directamente, y ahora estamos con un conflicto como este en que por primera vez los dos estados que se habían estado luchando indirectamente en diversos teatros. Hablamos, por ejemplo, la invasión o la operación de grupos fundamentalistas islámicos en Siria, en la guerra en Siria, en Libia, donde Israel había tenido un papel, Estados Unidos, la OTAN, e Irán siempre, por lo menos en Siria, había estado del otro lado. Lo mismo la guerra indirecta entre Hezbollah e Israel en el Líbano en 2006, donde Irán colaboró con Hezbollah repetidamente. Y después el tercer gran escenario, que es el de los hutis en Yemen, atacando constantemente la provisión de suministros a los puertos israelíes. Para vos, cómo podés definir este conflicto que tuvo su pico, uno de sus picos altos este fin de semana con el lanzamiento de los drones y cohetes por parte de Irán? Bueno, Bruno, sí, yo vengo trabajando este concepto de guerra mundial híbrida, fragmentada o simplemente guerra mundial híbrida, desde 2014, cuando yo creo que ahí empiezan los primeros síntomas de este proceso, cuando Occidente empieza a hablar de nueva Guerra Fría, pero yo discuto ese concepto, porque creo que el escenario y la realidad es muy distinta a la situación de Guerra Fría, a lo que nos remite también la Guerra Fría. Y para mí fue muy, muy claro, me acuerdo de una entrevista que le hicieron al Papa Francisco justamente hacia junio, creo que fue mayo-junio del 2014, que él decía, bueno, estamos como entrando en una tercera guerra mundial, pero no es una tercera guerra mundial convencional, sino es una guerra por pedacitos, decía, ¿no? Y lo vinculaba a la situación de crisis del capitalismo mundial, a las economías idolátricas, etc. Y también, bueno, mucha bibliografía en torno a estas nuevas guerras híbridas. Mira, si uno tuviese que ver una primera definición, una primera situación clave que nos remite a esta definición,
es que a pesar de todo lo que vos describiste en términos de los ataques de Israel a distintos puntos de Irán, a pesar de también todo el eje de la resistencia organizado por Irán y cómo eso desgasta a Israel, a pesar del primer ataque directo de Irán hacia Israel, porque desde el propio territorio iraní que se dispararon los drones y los misiles, además de otros territorios, pero ya aparece esta cuestión directa. A pesar de todo eso, no hay una declaración de guerra. Eso también es propio de esta nueva guerra híbrida, esta guerra mundial híbrida. Si no hay una guerra convencional entre Israel e Irán, las letras, como tampoco lo hubo cuando Estados Unidos, por ejemplo, asesinó en 2020 a Soleimani, también un alto general de Irán, y que era clave en la organización de las milicias del eje de la resistencia, y lo mató en ese momento en Irak con un misil que reivindicó el propio Trump, ¿no? En ese contexto. Tampoco había una declaración de guerra de Estados Unidos. Sí había una guerra económica muy fuerte contra Irán, que es parte de esta guerra mundial híbrida. Vos tenés guerras en distintos frentes que involucran a los principales jugadores geoestratégicos, guerra comercial contra China declarada desde 2017-18, guerra tecnológica, ciberguerra, que es algo cotidiano y que permanentemente hay convulsión en ese sentido, guerra financiera, guerra a través de sanciones. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Yo creo que hay tres focos principales de esta guerra mundial híbrida. Uno es Europa del Este, con foco en Ucrania, donde ahí se enfrenta sobre todo la OTAN versus Rusia, y que tiene como, insisto, como foco el territorio ucraniano y que empezó en 2014 como la guerra del este de Ucrania. El otro foco es lo que se llama Medio Oriente desde Occidente o Asia Occidental, o yo digo el centro de Afroeurasia, que es esa zona del Medio Oriente, que si uno ve un mapa, es el centro de Afroeurasia, histórica. El famoso eje de la inestabilidad que la OTAN en su momento hablaba de un eje que incluso contenía Venezuela, ¿no? En el mapamundi hasta Asia, un eje completamente de inestabilidad, de guerra, de hambruna, de crisis sociales, que ya lo había dicho hace como 10 años, ¿no? 10, 15 años ese mapa. Sí, y que incluso ese Medio Oriente, para la geopolítica anglosajona, que mira el espacio eurasiático como tablero principal de la disputa mundial, aparece, por ejemplo, en los textos de Cohen y otros, como el Shatterbelt, es decir, un cinturón de quiebra en disputa entre las potencias euroasiáticas, sobre todo en su momento la Unión Soviética, y ahora estaríamos pensando en China y Rusia, y el Occidente. Es una zona de disputa. Y otra región es el Asia-Pacífico, que es el otro foco, ¿no? Clave. Ahora, si nosotros miramos qué es lo que está pasando ahora en relación a esta región de Oriente Medio, de Asia Occidental o de centro de Afroeurasia, lo que está pasando, creo yo, que desde post-pandemia, que se aceleraron un conjunto de tendencias fundamentales de la transición, hay un cambio de correlación de fuerzas muy, muy importante, un reequilibrio geopolítico, geoestratégico, geoeconómico muy, muy importante en esa región. Algunos aspectos de esto que después podemos profundizar son, una es el acuerdo de China con Irán en 2021. 2020-2021 se cierra un acuerdo por $400.000 millones, que de alguna manera desarticula en parte la guerra económica contra Irán por parte de Occidente, porque las sanciones bloqueaban la economía y ahí viene China a decir, bueno, yo voy a invertir, te voy a comprar el petróleo, o sea, ahí hay un cambio importante. Junto con eso, la incorporación de Irán a la Organización para la Cooperación de Shanghái, institución clave creada en 2001 por China y Rusia y los países de Asia Central, que se fue expandiendo y que sumó a la potencia persa, también dándole ahí un espacio de convergencia más amplio. Algo que se profundizó, pero que ya viene ocurriendo, que es la cooperación estratégica entre Irán y Rusia, creo que se viene desarrollando, y que lo vimos en Siria, en torno al sostenimiento de Bashar al-Assad, frente al Estado Islámico y frente también a Israel y Occidente y algunas potencias de la región. Y yo le agregaría también a eso lo que acaba de pasar con el tema de los BRICS Plus, que se suman 4 regiones
países claves de esa región: Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, al BRICS Plus, o sea, a esta entidad de potencias emergentes: Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, que ahora se está ampliando y que incorpora 4 países de esta región. Y además, por supuesto, el restablecimiento de los acuerdos, de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, que eran protagonistas de lo que algunos llamaban esa guerra fría o esa guerra híbrida regional, y que parecería, ¿no?, que bajo el amparo de China hay un acercamiento y que podemos ver en distintas cuestiones. ¿Sí? Hay un reequilibrio estratégico ahí que en detrimento de los intereses de Occidente, de Israel. Y me parece que este es un marco necesario a tener en cuenta para ver la región ahora. Porque de hecho, a ver, una de las grandes cuestiones que sucedió, o uno de los grandes anuncios un mes antes del ataque de Hamas a Israel, fue el anuncio de una ruta económica terrestre que terminara siendo también un punto nodal de salida de gas en Israel y en Egipto, entre India, ¿no? Ese famoso corredor marítimo India, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, cruzando por el medio, llegando a Israel, y que incluso Netanyahu lo presentó en la Asamblea General de la ONU como el nuevo Medio Oriente o el nuevo proyecto geopolítico auspiciado por Estados Unidos, ¿no? Porque cuando se presenta ese mapa es una cumbre, creo que fue en India, donde Biden y Narendra Modi avalan este proyecto que va en contra de la ruta de la seda que atraviesan Medio Oriente, pero que Netanyahu lo presentó y lo agitó como si fuese la salvación de Israel, un país que se está volviendo también exportador de energía, ¿no? Por la gran cantidad de recursos energéticos que se ha encontrado en la cuenca del Levante, donde hay una parte de esos recursos gasíferos que están frente a la costa de Gaza. Bueno, es una región por excelencia exportadora de recursos hidrocarburíferos. Recordemos que para los neoconservadores, por eso mismo, era una de las llaves de la geopolítica mundial para sostener la supremacía de Estados Unidos. Esto tenemos que entender también por eso la invasión a Irak en 2003, ¿no? Se ha considerado la gran llave porque de ahí se exporta un buen porcentaje de los recursos hidrocarburíferos que consume el mundo, y sobre todo 2 regiones económicas muy, muy importantes: Asia-Pacífico y China en particular, y Europa. Entonces era un poco la llave. ¿Qué es lo importante para mí de esa región que decías vos? Que más allá, tanto de la ruta de la seda u otras rutas, también tenemos distintos corredores que se planifican ahí, es por su naturaleza, y aparte en términos históricos, lo fue, un gran centro de comunicación mundial, de Afroeurasia, pero del mundo. Entonces, es una región muy sensible en ese sentido, no solo por los recursos, sino por lo que implica en términos de comunicaciones. Ahí está, por eso yo insisto con esta imagen de, si nosotros miramos un mundo, vemos que es el centro de Afroeurasia. Y no por nada por ahí pasa corredores de la ruta a la seda, este corredor presentado por Netanyahu, donde India también busca contrarrestar un poco la influencia de China. También hay un corredor norte-sur que incluye India, Irán y va para Rusia, ¿no? Que pasa un poco, ¿no?, por otro lado, pero que también involucra a Irán como jugador clave. Y esto es interesante para ver esta dinámica multipolar del asunto. Viste, que no hacer como... Es como que hay un discurso de Guerra Fría, y yo por eso también voy contra ese discurso, que hay 2 bandos, 2 bloques, 2 bloques, ¿no? Que también te obligan a partir de eso a alinearte, ¿no? Sí, que es un poco el discurso, sobre todo de Occidente. Yo este fin de semana me estuve viendo un documental, Punto de Inflexión, que está en Netflix, que es un documental muy pro-occidental, donde son entrevistados todos los secretarios del Departamento de Estado, de la CIA, todos los expertos de think tank, siempre pro-occidente, donde hablan de la Guerra Fría y de los 2 bloques, y lo comparan con el momento actual, hablando o equiparando Rusia con la Unión Soviética, pero en cierto punto lo que vos decís, en Medio Oriente podemos hablar de un mapa donde
las alianzas son muy cambiantes. Es decir, Arabia Saudita tiene el acercamiento con Irán, tiene un acuerdo con China. Por el otro lado, en el ataque de ayer le prestó colaboración a Estados Unidos. Está intentando negociar un acercamiento con Israel a cambio de que se le permita desarrollar su programa nuclear. Y así podemos entrar dentro de los países con diversas tendencias que son muy complicadas, ¿no? Que también, el caso del Líbano, ¿no? Que dejan a los países también muy cercanos a guerras civiles. Bueno, uno de los problemas de la guerra mundial híbrida, que tiene una dimensión política muy importante, porque se disputan capilarmente los territorios y adentro, y esto cobra la forma de disputa de fuerzas políticas. Entonces, hay una tendencia, ¿no?, a la polarización y que en última instancia es la guerra civil, y ese es un problema. Pero insisto con este punto que vos mencionabas recién. Esta es una dinámica compleja multipolar. Entonces, donde hay actores que, por ejemplo, India, que hace este acuerdo con Netanyahu, con países árabes, con este corredor. Por otro lado, India fue el jugador clave para contrarrestar, en base a sus intereses nacionales, no porque lo haga como una apuesta estratégica solamente, sino en base a sus intereses nacionales, para contrarrestar la guerra económica contra Rusia. Porque quien compra el petróleo, que aumenta exponencialmente la compra de petróleo ruso, a partir de las sanciones occidentales, es la India. Entonces vos tenés ahí, India por un lado, juega en algunas cuestiones con Estados Unidos, por ejemplo los Quads, que es este cuadrilátero para contener a China, junto a Australia y a Japón, pero por otro lado lo vemos jugar con una autonomía estratégica o política estratégica con Rusia en algunas cuestiones muy importantes, es parte de la Organización para la Cooperación de Shanghái, es parte de los BRICS que se amplían. Entonces, y así lo vemos en distintos escenarios. Entonces, no es una cuestión de unos y dos bloques. Obviamente, lo que sí hay una contradicción principal, creo yo, que atraviesa esta transición, es que es entre el viejo orden mundial y sobre todo las viejas fuerzas unipolares de Occidente, sobre todo el polo anglo-estadounidense, o Washington y Londres, ¿no? Y Wall Street, y ese núcleo anglosajón, que era el viejo núcleo dominante, el viejo núcleo del mundo unipolar, versus o en contradicción, que no quiere decir que contradicción sea un antagonismo total, pero sin contradicción, distintos niveles de contradicción, con fuerzas emergentes, que pretenden mayores niveles de autonomía, que discuten la distribución del poder y la riqueza mundial, que discuten que Occidente o el norte global no tenga el monopolio tecnológico, o el monopolio de acceso a recursos naturales, o el monopolio mediático, es decir, que está pujando por otra distribución de poder. Y eso lo vemos, pero no es lineal, no es que todas las fuerzas multipolares van juntas en cada tablero y se comportan de forma lineal. Y eso es también lo que tenemos que ver en el Oriente Medio. Evidentemente, ¿qué está pasando? Se está reequilibrando la situación para mí. O sea, hay un cambio donde actores clave como Egipto, Arabia Saudita, que eran tradicionalmente alineados con Estados Unidos, ya no lo están tanto. O sea, ya tiene otro juego. Al calor también de un cambio económico brutal que se está produciendo. Son países que tienen cada vez más relación económica con China, con Rusia, con India, con otro mundo. Bueno, eso está generando también ese reequilibrio estratégico de toda esa región, acorde a cambios económicos, se está generando muchos movimientos, que son necesarios tenerlos en cuenta. Entonces, así como, por ejemplo, Arabia Saudita e Irán tienen algunos acuerdos, por otro lado, Arabia Saudita, como decías vos recién, ¿no?, participó frente al ataque de Irán, ¿no?, con cierto apoyo a Israel o a esa coalición. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Lo que yo sí creo que si vos haces un balance general, en esa región está pesando menos o tiene menos fuerza Estados Unidos y tiene menos fuerza, por lo tanto, también Israel. Entonces, ahí empieza a tener una cuestión complicada, porque además Estados Unidos tiene problemas. Yo en una nota que escribimos ahí en un espacio que se llama Tectónicos, decía, comparaba como la situación de Estados Unidos con la de los
ascenso y caída de las grandes potencias. Y decía, bueno, los Habsburgo, ¿no? En esa España dominante del siglo XVI, a partir del siglo XVII, en esa transición de poder que va de 1618 a 1648, empieza a tener muchos problemas para sostener esa primacía. Y cosas que nos permiten pensar el presente. Una es la cantidad de flancos, conflictos. O sea, Estados Unidos no puede, Ucrania, Taiwán, Gaza, es decir, Medio Oriente, es decir, atender tantos flancos, ¿no? Está sobreexplotado. Y, o sea, claro, no te alcanzan, ¿no? Las manos para atender todos los frentes abiertos. Otra, la revolución militar que se estaba produciendo en ese momento, que implicaba un enorme costo de la guerra. Hoy es otro tipo de revolución militar donde juega la inteligencia artificial, pero también, por ejemplo, todo esto de drones, donde que lo vemos en Ucrania como algo muy importante y también estamos viendo en Irán. Irán lo veíamos en el ataque. Irán estaba poniendo con drones de $50.000 y saturando, ¿no? la cúpula de acero, pero no sin llegar a la saturación total, pero la estaba probando de alguna manera con esa cantidad de drones. Estaba con un dron que vale $50.000, lo llevaba a un desgaste muy fuerte, ¿no? Gabriel, se fue un poquito ahí. A ver, retomá un poquito porque los que nos están viendo se deben haber perdido ahí un poco porque se tildó. Sí, yo dejé de verte, de hecho. No, decía, bueno, hay una revolución militar en curso, acorde a nuevas tecnologías, a inteligencia artificial, que bueno, lo vimos, o sea, como que Irán está teniendo mucha capacidad, que ya colaboró en este sentido, cooperó con Rusia en relación al conflicto en Ucrania, y que ayer lo veíamos en el ataque a Israel, donde pone en juego este escudo de acero, este sistema, ¿no? de defensa antiaéreo de Israel, con drones que son muy baratos y que, si es un ataque más masivo del que fue la otra vez, pone en jaque a todo un sistema antimisiles con un costo no muy elevado. Y que, por otro lado, obliga a Israel, por ejemplo, a un desgaste fenomenal y a un costo altísimo para poner en funcionamiento ese sistema antimisiles. Y hay todo un cambio en la guerra en relación al dron, a la inteligencia artificial, a todo lo que se está produciendo, que también cambia la lógica de la guerra. Y la otra cuestión que está produciendo y que lo vemos, y se ve en torno a la guerra en Ucrania y otras cuestiones, es la erosión de la base industrial occidental. Y por lo tanto, sin esa base industrial productiva que antes era superlativa y que ahora no es tal, de hecho hoy el centro de la industria del mundo es Asia-Pacífico, y China es la fábrica del mundo, eso es un problema en el escenario de guerra mundial híbrida. Bueno, lo estamos viendo que Occidente no puede abastecer de municiones a las fuerzas prooccidentales ucranianas, porque ya no tiene cómo abastecer, tiene que poner en marcha todo un aparato productivo que no está en ese nivel de funcionamiento. Entonces, bueno, vemos todos estos cambios que creo que bueno, hay que tenerlos presentes para los análisis coyunturales, ¿no? de cada territorio específico. A ver, repasando un poco, sobre todo en la última parte que está llena de disparadores, ¿no? Los costos de fabricación de armamento, esto de que la comparación inmediata que se dio en el costo de defensa por parte de Israel, de las 5 capas de defensa, tanto la cúpula de hierro, el sistema Arrow 3 de Alemania, los aviones caza militares, los radares, los GPS, todo ese gran que se presenta como el mejor sistema de defensa antiaéreo es tremendamente costoso, costó la defensa más de $1.000 millones, contra un ataque de Irán de drones que alcanza o costó más o menos $300 millones, también según algunos expertos militares. En eso, en tu opinión, en ese ritmo de gasto se vuelve cada vez más insostenible sostener un suministro armamentístico estable, barato, que no lleve a un desgaste cuando en el caso de Israel tiene varios frentes abiertos con
actores que utilizan un armamento muy parecido, ¿no? Y que, por el caso de los hutis, me parece que es el más paradigmático, ¿no? Que no- hay una coalición naval enorme de buques militares fuera de la costa de Yemen y no han podido desarmar a los hutis, ni tampoco, después de una gran campaña militar por parte de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, donde terminaron llegando a acercamientos y acuerdos de paz mediados por Irán, ¿no? Tal cual. Bueno, eso también es parte de este cambio, me parece, ¿no? Que se está dando en la región, que es importante. Entonces también eso le resta a Israel y a Estados Unidos o a esa coalición occidental poder, porque antes contaba con Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, su enfrentamiento con los Houthis, ¿no? En Yemen. Entonces eso te cambia el escenario. Y lo que muestra también ayer, lo que muestra Irán también es fortaleza militar. Es decir, está mostrando que es capaz de contestar un ataque con la posibilidad de saturar ese sistema, de saturarlo con producción propia de drones y misiles, de poder generar un escenario hipotético, un golpe más fuerte a Israel, también muestra que no quiere escalar Irán, ¿no? O sea, está mostrando como que, bueno, yo respondo el ataque al consulado en Siria y al asesinato, la muerte, ¿no? El asesinato de figuras muy, muy importantes para Irán, militares, pero te hago esta demostración, aviso con mucho tiempo, ¿no? O tomo muchos recaudos Irán también para decir, bueno, tengo fuerza, pero no quiero seguir escalando. O sea, como que quiero frenar acá, así lo leyó Estados Unidos, lo leyó China, Rusia, lo está mostrando, tengo fuerza. Y si ese tengo fuerza está en relación con una recomposición de su economía a partir de 2021. Una de las cuestiones fundamentales es el acuerdo con China, las relaciones con Rusia, la capacidad de fabricación de estos drones y la base de tecnología militar, la capacidad misilística y todo el eje de la resistencia, como se le llama, ¿no? Que tiene en Yemen, en Siria, en Irak, en Líbano, o sea, con Hezbollah, que además a eso se le agrega que ya, insisto, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos ya no están tan alineados con Estados Unidos ni quieren seguir escalando con Irán, por el contrario, tienen acuerdos. Te diría más, Emiratos Árabes Unidos además hay que tener en cuenta que es un jugador muy importante para Rusia en términos económicos, porque Rusia, muchas de sus conexiones globales, comunicaciones, circulación financiera, etcétera, con todas las sanciones y bloqueos occidentales, lo pasó a Emiratos Árabes Unidos. Entonces, sí, gran parte de los países sancionados utilizan a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Lo mismo Venezuela, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces está cambiando mucho todo ese escenario. Gabriel, y en este contexto, en tu opinión, en la trayectoria que se ve de acá a 5 años, 10 años, 15 años, ¿qué es lo que más o menos tardan cambios importantes? ¿Vos percibís que puede llegar a haber un cambio en el Estado israelí que se vea obligado a conceder la creación de un Estado palestino? Porque vemos, por ejemplo, que Estados Unidos presiona una y otra vez para que se cree este Estado palestino, que el resto de países árabes con los que se quiere acercar, por ejemplo Arabia Saudí, dice, bueno, yo me acerco a Israel y firmo un acercamiento, pero si hay un Estado palestino. Lo mismo Emiratos Árabes y todas las fuerzas árabes que se le está proponiendo que se hagan cargo de la gestión de la Franja de Gaza con una fuerza en un supuesto periodo post-Hamás, que se hace muy incierto de ver porque Hamás sigue teniendo mucha presencia en la Franja de Gaza. Y hay una campaña enorme de boicot contra Israel por parte de algunos países africanos, Sudáfrica, y también por gran parte de la sociedad, muchas empresas, ¿no? Vimos, por ejemplo, que McDonald's tuvo que absorber su filial en Israel porque le había dado comida en su filial a los soldados israelíes y habían tenido una gran pérdida de clientes en países como Pakistán y otros países del mundo árabe. ¿Es posible pensar en 15, 20 años que exista un Estado palestino?
Bueno, a ver, si esa tendencia se fortalece, o esa tendencia, o ese escenario se fortalece. Si uno tiene que pensar, ¿no?, en perspectiva, distintos escenarios, 1, 2, 3, y vos decís, bueno, un escenario de una solución de 2 estados, ¿está más débil o más fuerte? Y como tendencia se puede fortalecer. O sea, que ya China, la gran potencia emergente, insisto, la nueva fábrica del mundo, diga públicamente que Palestina tiene que tener un asiento en la ONU, que es parte de ese reconocimiento, es pesado. O sea, es una declaración. Tuvo un discurso muy fuerte los representantes de política exterior de China respecto al conflicto en Gaza y al reconocimiento. Bueno, eso me parece fuerte. La otra cuestión, si se siguen fortaleciendo las relaciones Irán con los países sunitas y Arabia Saudita sobre todo, ¿no? Y deja de haber una tensión muy fuerte ahí, eso también va a fortalecer la causa palestina. Además que económicamente son países cada vez más fuertes. Después, lo que vos mencionabas de Sudáfrica, o sea, que Sudáfrica haya hecho una presentación en la Corte Internacional de Justicia por actos o actitudes genocidas a Israel, por lo que está haciendo en Gaza, es fuerte. O sea, si nosotros vemos los BRICS y el BRICS Plus, vemos posicionamientos bastante fuertes a favor de la causa palestina en este escenario. Si vos ves incluso Rusia, que siempre ha tenido un juego de equilibrio y de apoyo a Israel, bueno, ahora hubo un cruce fuerte porque la embajadora de Israel en Rusia pidió como que le llamó la atención, dijo que no se haya expedido Rusia en contra del ataque de Irán. Y Zaharova, digamos, la vocera rusa, bastante famosa, importante, digamos, en el Kremlin, salió a decir, bueno, la comparó con la situación en Ucrania y dijo, bueno, como que Israel nunca se pronunció por los ataques terroristas de Ucrania en las regiones prorrusas del este. Bueno, o sea, se desmarcó bastante de Israel, porque podría haber tenido otro tipo de contestación, fue bastante política. Entonces yo creo que, bueno, mismo Brasil, también hablando Lula de la cuestión del genocidio en Gaza, yo creo que se está fortaleciendo en la causa palestina. Creo que tiene debilidades estructurales. Uno, la autoridad palestina está bastante golpeada en Cisjordania, si no tiene la fortaleza que tenía otros años. Otra clave, obviamente, es siempre la tensión entre la autoridad palestina y Hamas, ¿no? Que a ver cómo se soluciona eso. Y que, bueno, yo creo que Netanyahu se va a jugar muy fuerte y va a haber una tendencia sionista así muy dura por ahora, y que esa se puede fortalecer si gana Trump, porque se van a fortalecerlo en un escenario hipotético, a fortalecer los neocon. Sí. Recordemos que fue Trump el que trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, sobre todo, no tanto por Trump en sí y sus sectores nacionalistas, sino porque él hace un acuerdo con los neoconservadores, con John Bolton, ¿no? Sí. Pence, con Pompeo, que está muy fuerte en esta idea del Gran Israel. El Gran Israel es desaparición de Palestina, un Israel que ocupe todos los territorios palestinos y que de ahí sea un actor fundamental en Oriente Medio. Hay una apuesta ahí muy fuerte de los neocon, que en el caso de ganar Trump creo que se puede llegar a fortalecer. Entonces eso, no sé qué va a pasar entre estas tendencias que describíamos y esa voluntad política de un sionismo recargado y muy extremo. Un sionismo hiperbélico, como el que estamos viendo que asoma un poco, y acá con esto quiero cerrar, hacerte la última pregunta, Gabriel. Viendo esta tendencia que Israel tiene armas nucleares, que de alguna manera la disuasión nuclear fue creada durante la Guerra Fría como una forma de evitar que los otros países ataquen a quien tiene armas nucleares por la capacidad de respuesta que podía llegar a tener, el daño que podía generar. Estamos caminando un poco sobre la cornisa respecto a un conflicto o la posibilidad de que haya un conflicto nuclear en el futuro, porque Irán tampoco tiene muchos incentivos para decir, a ver, tengo
un vecino acá que tiene arma nuclear y que en cualquier momento, en cualquier escaramuza, puede usarlas antes que yo tenga las mías para intentar evitar que yo ascienda políticamente y haya una reconfiguración de Medio Oriente. Bueno, si hay algo que comparte esta guerra mundial híbrida con la Guerra Fría, era la cuestión de la destrucción mutua asegurada, ¿no? El desarrollo del armamento nuclear genera esa situación de que en una guerra convencional entre potencias se vuelve una guerra nuclear, hay una destrucción mutua asegurada. Ahora, eso no quiere decir que ese riesgo no exista, o sea, ese riesgo se vuelve a poner sobre la mesa, se habla, entre comillas, de armas nucleares tácticas, pero bueno, ¿cómo determinar qué es táctico? O sea, es armamento nuclear, cuando eso se pone en juego, aunque pueda ser un ataque limitado, estás utilizando armamento nuclear. Cómo eso después se puede ir ampliando, no se sabe. Y está traspasando una barrera, ¿no? Y sí, cómo se puede ir escalando. A ver, lo que sí sabemos es que esto incentiva a Irán a acelerar su programa de desarrollo nuclear. De hecho, parte de esta guerra híbrida es ataques permanentes de Israel y Occidente para frenar ese plan nuclear, ya sea en su momento con ataques cibernéticos para bloquear el programa nuclear iraní, asesinato de científicos prominentes, de hecho, que ha realizado Israel, ¿no? Para golpear el desarrollo del programa. Sí, el jefe de la misión atómica de Irán que fue asesinado por el Mossad, ¿no? Entonces, eso, lo que pasa es que en este contexto Irán tiene más incentivos. Yo creo que, bueno, lamentablemente es algo que por el escenario de Ucrania, por el escenario de Medio Oriente, por distintos escenarios, la cuestión nuclear, el fantasma de lo nuclear vuelve a estar ahí sobre la mesa, ¿sí? Donde bueno, correría riesgo, ¿no? La propia humanidad, la existencia de la propia humanidad. Pero que, bueno, lamentablemente ese es uno de los peligros de esta transición de poder que estamos viendo. Y que va a estar ahí de forma permanente. Yo creo que así como pasó con la Guerra Fría, va a seguir siendo como una cuestión disuasiva fundamental, y creo que eso es uno de los elementos que incentiva más a este formato híbrido de la guerra. En un mundo más interconectados de lo que era durante la Guerra Fría, no existen dos bloques separados, existe una misma economía mundial. Puede haber desacoples en algunas ramas estratégicas, pero existe una misma economía mundial. El desafío que expresa el China y el ascenso de Asia-Pacífico es muy distinto a la Unión Soviética. La Unión Soviética no podía desafiar económicamente al norte global. China y todo ese mundo que se viene, sí. Es un escenario muy distinto. Y bueno, eso agudiza este formato híbrido, pero que, bueno, siempre está al borde ahí, ¿no? Siempre está como se discutía en un momento en relación a Ucrania, bueno, ¿dónde es el punto donde que Occidente, la OTAN, puede avanzar hasta tal nivel que, de acuerdo a la doctrina rusa, puede habilitar el uso de armamento nuclear? ¿A dónde? O, por ejemplo, te hago otro escenario hipotético. En Taiwán, ¿hasta dónde está dispuesto a tensar el acuerdo Occidente ¿no? Y jugar ahí a Taiwán para que China no recupere la llamada provincia rebelde? Bueno, siempre estamos ahí al borde, no se sabe, y es parte de este escenario de transición que estamos viviendo. Pero vos pensás que eso va a venir una vez que los grandes se pongan de acuerdo, los grandes actores, para que los más pequeños o los medianos como Irán, las potencias medias, tengan un marco de acercamiento y de nuevos acuerdos regionales? ¿O se va a dar, o sea, porque tenemos el escenario de acuerdo, el escenario de guerra y el escenario de caos sistémico del que hablás, ¿no? De caos permanente, múltiples conflictos que son muy difíciles de arreglar, pero cuesta ver una arquitectura que salga de esta situación donde haya un acuerdo permanente y una coexistencia pacífica, ¿no? Sí, yo ese escenario lo veo poco probable. Vamos a seguir en el caos sistémico, seguimos en un escenario de transición que entró en esa etapa de caos sistémico, sobre todo que eso se aceleró por 2022, o 2020, 2022. La pandemia aceleró todo eso, aceleró un conjunto de tendencias. No creo que eso vaya a cambiar, porque aparte estamos en la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Donde
vieja potencia dominante, como Esparta en su momento, frente al ascenso de Atenas, propicia o recurre a la guerra o a distintos instrumentos para tratar de frenar a las fuerzas emergentes. Esa situación está planteada. Lo novedoso también es que, con respecto a otras transiciones, como la de 1914-1945, las fuerzas emergentes no siguen, y sobre todo China, pero también otras fuerzas emergentes, no siguen un patrón de tipo occidental de recurrir a lo político estratégico, lo político militar, a la expansión político militar como herramienta clave de la acumulación. Si no hace el patrón de Alemania o de Japón. Al contrario, apuestan por la paz. Eso es interesante. Y también, insisto, veo un escenario que disuade a la guerra convencional entre potencias. O sea, que es más difícil una guerra convencional entre potencias. Pero que vamos a seguir viendo esta modalidad de guerra mundial híbrida con distintos escenarios de escalada. Un ejemplo, yo ¿qué trabajo como escenario? Gana Trump. Bueno, para mí con Trump disminuye, o sea, el escenario, el foco Europa del Este disminuye un poco, disminuye la tensión un poco con Rusia, pero se va a elevar en Medio Oriente. ¿Eso puede llevar a situaciones catastróficas? Sí, está siempre planteado eso. Pero ¿veo orden? No, lo que puede haber es ciertos ordenamientos coyunturales. Y bueno, acá acordamos esto, acordamos tal otro, pero que eso se pone en crisis después por la propia dinámica de la transición. O sea, no veo como diciendo, bueno, ya va a haber un orden, porque de hecho hoy mismo Occidente no acepta un mundo multipolar. Hasta que eso no lo acepte, va a ser difícil que pueda haber algún tipo de ordenamiento. O sea, porque vos lees qué dice en la cumbre del G7 y sigue dando órdenes de lo que tiene que hacer el resto del mundo. La resolución del G7 y el otro te dice, pero yo no voy a seguir tus órdenes. O sea, lo podemos acordar si querés, pero no. Entonces, es muy difícil si el G7 sigue queriendo dar órdenes, no sé, a China, y es porque no acepta todavía la realidad de un poder. La realidad del poder es multipolar. Y el viejo orden no reconoce esa realidad multipolar. Entonces ahí hay un desequilibrio estructural. Es más, no lo digo yo, lo dijo hasta Christine Lagarde del FMI, para dar cuenta de lo mismo en el plano económico. Ella dijo, bueno, hay un desajuste entre las viejas instituciones del viejo orden y la nueva realidad del sistema mundial multipolar, en este caso en el plano económico. Bueno, lo mismo pasa en términos más generales. Bueno, eso si no se acomoda, y para acomodarse lo primero que debe aceptar el propio norte global, Washington debería aceptar esa realidad, y por el momento no lo va a hacer o no lo quiere hacer, ya lo ha expresado. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvimos 35, 40 minutos. Te agradecemos por tu tiempo. Te dejamos seguir en el raíz de entrevista. Me imagino que hoy y mañana van a ser bastante agitaditos y va a estar bastante requerido. Te mandamos un saludo desde este espacio y esperemos que tenerte pronto. Sí, bueno, Bruno, un gusto. Me encanta el trabajo que haces, así que acepté con gusto la invitación y bueno, nos quedamos para una próxima. Escuché Dale. que mañana se estás con el querido Björk. Mañana acá te cuento, también para los que nos están siguiendo en la transmisión, todos los días a esta hora hay transmisión de temas geopolíticos. Mañana está Eduardo Bior, mañana el miércoles Francisco Javier Martínez, Adrián Celaya el jueves, Fernando Moragón el viernes. Así, los 5 días y José Antonio Aguilar los sábados. Todo en el mismo horario, distintos temas. Algunos somos más periodistas, analistas, otros más académicos, así que te invitamos a que veas que siempre por lo menos estamos atentos a todo lo que está sucediendo y próximamente te invito porque este iba a ser otro, para los que nos está viendo, este iba a ser un programa sobre geopolítica de TikTok, que íbamos a hablar sobre, bueno, la competencia tecnológica y todo lo que está sucediendo a partir de como excusa TikTok, pero bueno, sucedió lo que sucedió, así que cambiamos el foco y te agradezco por haber tenido la deferencia de estar acá en este programa. No, un gustazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Gabriel. Chao. Gabriel Merino, sociólogo, doctor en ciencias sociales, sociólogo del CONICET en Argentina, investigador de CONICET, del Instituto Tricontinental, experto en
China y en Mundo Multipolar. Pasó por aquí, por el programa de los lunes de Demoliendo Mitos de la Geopolítica. Les pido por favor que le den me gusta a esta transmisión, entonces tiene más llegada a más gente, que comenten. Bueno, contarles un poco para la semana que viene, si Dios quiere, no vamos a tener geopolítica del TikTok, vamos a tener geopolítica del fentanilo, que fue algo que me pidieron cuando hice la propuesta la semana pasada de temas. Me pidieron mucho geopolítica del fentanilo, pidieron también Venezuela, hacer las consultas sobre Venezuela, si quieren tener un opositor y alguien chavista o un experto en geopolítica para hablar solamente del valor geopolítico de Venezuela. Lo deciden ustedes en los comentarios. Yo podría ser una idea de armar un poco el inicio de ese programa hablando de la implicancia de la elección del 28 de julio en Venezuela presidencial desde lo geopolítico, y después podríamos ir abordando la visión de la oposición con un opositor que favorece la presentación en elecciones, y después con alguien que integre el gobierno de Nicolás Maduro o que sea simpatizante del chavismo. Podríamos hacerlo así o hacerlo únicamente sobre geopolítica y hablar a grandes rasgos de lo que está sucediendo en Venezuela. La semana que viene, geopolítica del fentanilo. También hay otros temas por ahí, pero bueno, pueden comentar un poco qué es lo que quieren. Nosotros vamos armando el programa. Yo, un trabajo individual con Pablo, el que le mando un saludo, que está del otro lado, que vamos armándolo menú a la carta para tener un ida y vuelta con ustedes. Les mando un saludo y bueno, mañana con Eduardo Bior esto continúa, agéndenselo, que va a seguir cubriendo este canal, va a seguir cubriendo todo lo que está sucediendo en la geopolítica internacional. Les mando un saludo, soy Bruno Garcini, hasta la próxima.